muestra la especificación del flujo de cesantías, que ya quedó considerada tanto para mineros como para mineros aluviales y para las sedes pues, de Bagre y de Río. También entonces tenemos para entregarles bueno, en forma de PDF si lo requieren, todos los flujos de acuerdo a todas las posibles combinaciones que se pueden presentar para este proceso de cesantía. Desde su inicio, opción 1, opción 2, 3, 4 y 3 y 4 vales. Estas se las tenemos también en la ruta. Algo está sonando, ¿será que nos está viendo ya? Aquí ya, ya está. Y acá en la ruta donde se está compartiendo la información de red del RAN, entonces también van a encontrar, igual Karen les comparte, y acá en esta cantidad pueden encontrar la especificación funcional, los formatos especiales y los PDFs de los diagramas. Y entonces ya, ¿por dónde vas a empezar a presentar? ¿En forma de diagrama o de una vez en la aplicación? Yo me iría de una vez con la prosa. ¿Sí me escuchas? Hola. Ya. Sí, señora. Ustedes están haciendo la prosa en este momento, ¿cierto? Sí. Ok. De acá de pronto, como parte de Genensa, pues se le aplica tanto el nivel con mineros aluviales de Medellín o Agre. Estos son los formatos asociados. Es importante entender que dependiendo de la sociedad del trabajador, cuál es el formato que se le aplique, independiente de la sede. Pues son pues, que tienen como cambios más como en la parte de logos y demás. De resto ya es como lo mismo de siempre, que tengan información actualizada, que tengan el registro, y aquí yo creo que ya se puede arrancar también entonces a explicar. Bueno. Bueno, buenas tardes, Manu, Aileen, Karen, me pueden interrumpir cuando quieran para completar la información que yo vaya dando. Y pues las preguntas me las van haciendo a medida que vayan surgiendo. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es del anticipo de cesantías, tanto en minero desea que la corporativa como en aluvial. Para iniciar les voy a decir, o sea, nosotros tenemos el manejo de anticipo de cesantía distribuido más por sede que por sociedad. Entonces, digamos, mineros S.A. corporativos y aluvial C. Medellín tienen una forma de manejarse y pasan por las mismas personas y cargos de nómina. Mineros aluvial C. de Bagre pasa por otros cargos. Entonces, empecemos aquí. El usuario ingresa al portal y registra la información de usuario y contraseña. Luego va a registrar aquí la imagen. Listo. Luego, al ingresar a la plataforma, selecciona el tipo de novedad a gestionar, que es retiro parcial de cesantías y diligencia los siguientes campos. Hay unos campos que van a venir de forma automática. El fondo al que se encuentra regulado el empleado y que está en SAP en el tipo 831 viene automático. Del modo de retiro, eso va a ser una lista desplegable de única opción que debe cumplir con las siguientes opciones. Puede seleccionar entre carta o transferencia. Y ahí se debe activar un campo, digamos, de información adicional que diga, al seleccionar carta, el sistema generará el documento que le permitirá realizar el fondo. En caso de seleccionar transferencia, el generará los recursos a la cuenta inscrita, tenga presente que si se encuentra afiliado a España por Fondo Nacional del Ahorro, será obligatorio realizar el trámite mediante la carta. El sistema deberá tener en cuenta que si el empleado está en España con fondos y FNA, trae predeterminada la opción carta y el usuario no puede modificar. Si el empleado está en los otros fondos, protección por venir, él puede seleccionar entre carta y transferencia.
Debe además elegir si retira las cesantías causadas en la empresa. Eso es un campo de check, sí o no. Y seleccionar el modo de retiro, que esto lo homologamos con lo que tenemos en el protocolo 871 de SAP. Un segundo, por favor. Regálame un segundo que me voy a mover, que hay mucho ruido entonces. Un segundo. Listo, volví. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ya. Listo. Entonces, el empleado deberá seleccionar, y esto es de selección múltiple, de la lista de opciones que tenemos homologadas, lo que corresponde al motivo del retiro de cesantías. Una vez él seleccione uno de varios motivos, el sistema debe solicitar como obligatorio el adjunto de los soportes, exceptuando si seleccionaron únicamente la opción pago de deuda con la empresa. Para cada una de las opciones se tienen diferentes requisitos, por lo cual el portal debe mostrar el siguiente mensaje informativo. Nosotros hicimos una lista de mensajes, esto ya lo hemos manejado así, ¿cierto? No es nuevo, la lista de mensajes para otros requerimientos. Este es el primero. Pues para saber si aclaro lo de la lista de mensajes. No, esa parte está clara. Ok, entonces el primer mensaje que lo que hace es, aquí de manera ejemplo, mostrar los soportes requeridos por cada una de las elecciones. Y al final dice adjunto aquí los soportes. El sistema deberá tener como obligatorio que el trabajador o empleado adjunte los soportes, excepto si el único motivo seleccionado fue pago de deuda, como lo dijimos arriba, que este podrá ser opcional, podrá tener para adjuntar o no. Adicional, de forma automática, va a mostrar el saldo disponible a retirar en la empresa. Esto es un campo que muestra el valor que hay en el se denomina el DAS 401 y no es modificable. Un segundo. Y el valor solicitado, que es un campo numérico, que es obligatorio mayor a 0, que viene registrado por el usuario. Antes de generar la solicitud, el portal deberá contener el siguiente mensaje, que es un mensaje transversal, que es el RT06, y que se encuentra en el documento Conecta requisitos transversales, el cual debe aceptar el usuario para poder continuar con el proceso. Si el usuario no acepta ese mensaje, el proceso finaliza. El usuario graba la solicitud y se genera una ventana emergente con el siguiente mensaje, que es el CESME03, que dice que quedó pues, aprobado. Pues sí, en estado de que fue grabada la solicitud, ¿cierto? La solicitud queda en estado pendiente. Bueno, ya le mostramos que quieres esperar que yo busco acá y conecta requisitos para que sepan de qué les estamos hablando del RT06. Listo. RT05 y donde dice, lo cual lo estoy haciendo. Pero sí estaba. Yo dije que estaba leyendo que estaba en el 23. No. Claro, entiendo. Bueno, vamos a buscarlo porque si es importante. Karen, ¿será que me vas a ayudar a ir mostrando? Yo busco esta información. No, vale. Te ayudo a que se escucha muy mal. Te ayudo a seguir presentando el archivo de ya mismo la clasificación mientras yo busco el archivo. Claro, ya. Debes llevar el documento.
Pena que estamos buscando el RT06. Ya, Karen me va a ayudar con el proceso mientras yo busco el RT. Sí, yo estoy aquí ya proyectando. Esperemos que está muy lenta ahí. Aquí. Ahí vamos. Listo. Voy a silenciarte, Karen, ¿sí? Ah, sí, señora, espera. Listo, entonces. El RT06, listo. Si el usuario no acepta, el mensaje, el proceso finaliza y se genera el mensaje de que la solicitud fue grabada por el CESME03. El sistema deberá generar, digamos, la carta de compromiso de acuerdo a los formatos que tenemos, que son SGHU para la sociedad 1000 y el AM para la sociedad 1300, los cuales deben quedar incluidos como soporte adjunto de la solicitud. Dichos formatos se entregan como adjuntos con la descripción de cada campo. Ya los tenemos ahí en la carpetica. Me cuentan si hay dudas ahí. Y continúa la validación de área de personal. Entonces, una vez creada la solicitud, el sistema deberá evaluar cuál área de personal tiene asignada al usuario. En caso de que sea NM, el sistema deberá activar el flujo de validación y aprobación descrito con el título que viene a continuación, que es área de personal NM. Y en caso de que sean las otras áreas, que son NA, NP y MC, va a leer, digamos, el flujo de validación que está con área de personal NA, NP y MC. Entonces, si es área de personal NM, es decir, C de Medellín, o sea, Mineros Corporativos, Mineros Aluvial C de Medellín. Entonces, la coordinadora del cálculo de nómina recibe una notificación por medio de ese mensaje de la solicitud de retiro de cesantías que hay pendiente por aprobar. La coordinadora de cálculo de nómina debe realizar la validación del cumplimiento de los requisitos, para lo cual el sistema deberá permitirle visualizar la información digital por el usuario y descargar los soportes adjuntos, incluido el formato de carta de compromiso de cesantías generado de acuerdo a los campos señalados arriba. La coordinadora puede rechazar la solicitud. Entonces, en caso de que rechacen, debe justificar el motivo de rechazo, debe haber un campo motivo de rechazo, que es un campo de texto ampliado obligatorio, y al rechazar, el sistema va a enviar al solicitante, al usuario, el correo señalado. Además, deberá enviar un mensaje de texto al celular del usuario. Y con esto finaliza la solicitud. En caso tal de que apruebe, envía el correo CC03 al usuario, donde notifica que fue aprobada la solicitud, y además el mensaje de celular CC02. Si el usuario no cuenta ni con correo ni con celular, se actualizará el estado de la plataforma del portal y no llegará ninguna notificación. Luego de que la coordinadora aprueba, entonces el sistema lo que va a hacer es seleccionar un escenario, el escenario correspondiente. Entonces, la coordinadora valida que se cumplen los requisitos y al aceptar el retiro en el sistema, el portal deberá continuar el proceso de acuerdo con la selección del solicitante de las siguientes preguntas. Modo de retiro y si retira las cesantías causadas en la empresa. De acuerdo con esta combinación se generan 4 posibles escenarios con su respectivo proceso. Entonces, bajemos un poquito ahí. Les dice el escenario 1 es, digo, modo de retiro carta, o sea, pues en selección, o por estar en el fondo es obligatorio carta, como leímos arriba, y no desea retirar las cesantías causadas en la empresa. El escenario 2 es, desea transferencia, y adicional, no necesita las cesantías de la empresa. El tercero es carta, con retiro de cesantías causadas en la empresa, y el cuarto es transferencia, con retiro de cesantías causadas en la empresa. Entonces vamos a explicar cada una de las posibles combinaciones. Entonces, si el empleado dijo carta sí y retiro por empresa no, opción 1, la coordinadora de cálculo de nómina es quien se va a encargar de grabar ese valor.
Entonces, con la validación de la información presentada en el certificado del Fondo Nacional del Ahorro, con el Fondo Sescana, adjunto por el solicitante al momento de crear el soporte o una vez realizada la validación por proceso para los demás fondos, la coordinadora de cálculo de la nómina debe diligenciar un campo donde indique el valor aprobado para retirar por fondo, que está en el campo valor a retirar con carta en fondo. Es un campo numérico que no puede ser superior al valor solicitado, tiene que tener ese fin. Ahí. Una vez la coordinadora de cálculo de nómina digita el valor a retirar con carta de fondo, el sistema deberá tener un botón o acción que permita confirmar la generación de la carta para retiro en fondo con el formato FOR 003, porque estamos hablando de CM Medellín Mineros S.A., o FOR 003 de administrativo si se trata de Mineros Aluvial, Sociedad 1300. El sistema deberá validar si el saldo pendiente es 0, donde se puede calcular tomando valor de los campos, el valor solicitado menos el valor a retirar con carta en fondo, en caso tal de que el saldo pendiente sea 0, es decir, que todo logró cubrirse con el valor retirado por el fondo, con el valor que se puede entregar por el fondo mediante la carta. El sistema envía el correo CC05 al usuario, donde se notifica que la solicitud fue aprobada y se incluye la carta generada en formato PDF. Además, envía el mensaje celular CC03. El formato de la carta se encuentra en el archivo GHU FOR 03, autorización retiro de fondos mineros para el personal de la Sociedad 1000, o en el ANFOR 003 para el de la Sociedad 1300. En caso de que el saldo pendiente sea mayor a 0, es decir, que no logró cubrir la totalidad de lo solicitado con el valor del fondo, el sistema envía el correo CC07 al usuario, donde se notifica que la solicitud fue aprobada y se incluye la carta generada en formato PDF y adicional el mensaje CC07. Listo. El formato se encuentra incluido en esos dos formatos, el formato de carta. Ahí la coordinadora imprime los formatos para archivarlos en la historia laboral y adicional imprime todos los soportes. El ticket se cierra con la impresión del formato, pero una vez el empleado realice el retiro parcial de cesantías en el fondo, podrá, eso es opcional, ¿cierto? No significa que el ticket vaya a quedar abierto, adjuntar el soporte del retiro en el portal asociado al ticket. Entonces va a haber un campo soporte de retiro para adjuntar uno o varios archivos y ahí finaliza el proceso. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque este es de los escenarios más simples. No, ahí está claro. Ok. Entonces vámonos para la segunda opción, que es transferencia y retiro por la empresa. Yami, pero aquí, por ejemplo, cuando si el usuario no adjunta, como para de todas maneras, pues no sé si es bueno poner aquí que como que se dará un tiempo y si no se cierra el soporte. No, el ticket se cierra, por eso lo dejamos ahí, el ticket se cierra, debe haber un campo donde pueda adjuntar posterior, okay. Pero el ticket se cierra. Listo, se cierra sin importar el tiempo, se cierra de una y después uno podría acceder con el ticket cerrado a ingresar el retiro. Exacto, a montar el soporte si quiere, pero no es obligación. Okay. Vámonos con la opción 2, que es transferencia, retiro por empresa no. Entonces aquí la coordinadora de cálculo de la nómina ingresa al fondo, que tiene que ser protección y porvenir, porque como dijimos los otros 3 tienen que ser carta, y valida que el empleado tiene saldo disponible para generar el retiro. Una vez realizada la validación por proceso y el retiro en el fondo, la coordinadora de cálculo de nómina debe diligenciar el valor real del retiro en el mismo campo, ¿cierto? A lo retirado por fondo, campo numérico no superior al valor solicitado. Disculpa, El sistema... una pregunta. ¿Significa que el jefe de nómina o bueno, el usuario que tenga el permiso con un usuario y un password en la página de esas cesantías puede consultar ese saldo del empleado para saber si lo que está solicitando si le alcanza, etcétera? O sea, ¿puede consultar ese valor de todos los empleados? Por eso es que, digamos, dentro de los soportes solicitamos el valor que nos traen del fondo para nosotros poder constatarlo y con eso hacer la carta arriba, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, nosotros sí podemos acceder a consultar los valores de protección y porvenir. Entonces, sí. Ok. Porque ahí vienen varios casos donde pida más de lo que tienen, donde soliciten lo mismo que tienen o donde solicite menos y que quede un saldo. Así es.
Listo. Entonces ya tenemos el mismo campo, valor retirado por fondo, donde se digita el valor que no puede superar solicitar. Aquí viene sí lo que dices, entonces el sistema validará si hay saldo pendiente. Ese saldo pendiente es, digamos, la resta del valor solicitado y el valor retirado por fondo. En caso tal de que el pendiente sea cero, es decir, yo cubrí con lo que tenía en el fondo por medio de transferencia la totalidad de mi solicitud, el sistema envía el correo CES-C06 notificando el retiro en el fondo y adicional el CES-CEL04. En caso tal de que no haya quedado cubierta la solicitud y que el saldo pendiente sea mayor a cero, se envía el CC16 y celular el CES-CEL11. Aquí se finaliza el proceso y se actualiza el estado del soporte. La coordinadora de cálculo de nómina imprime los formatos y todos sus soportes para adicionarlos a la historia laboral. Listo. Lista la segunda opción. Vámonos con la opción 3, que digamos aquí, estas dos opciones que vamos a revisar son un poquito más extensas. Entonces, el empleado dijo carta y retiro de empresa, sí. Entonces, activa la coordinadora de cálculo de nómina. Con la validación de la información presentada en el certificado del fondo, la coordinadora de cálculo de nómina debería diligenciar el campo donde indique el valor a retirar. Aprueba para retirar por fondo. Entonces ya vimos ese campo. Si el valor a retirar con carta en fondo digitado por la coordinadora del cálculo de la nómina es cero, el proceso continúa con el envío de la notificación CC10 a la coordinadora de gestión de tiempos y no se genera carta. O sea, ni se genera carta ni se notifica al empleado porque, digamos, el proceso continúa en nómina aunque en el fondo no tenga dinero. Si el valor a retirar con carta en fondo digitado por la coordinadora de cálculo de la nómina es mayor a cero, el proceso continúa con el envío de la notificación al usuario según sea el caso y la generación de la carta. Una vez la coordinadora de cálculo de la nómina digita el valor a retirar con carta en fondo, el sistema deberá tener un botón o acción que le permita confirmar la generación de la carta según los formatos enviados para SA y para la ciudad 1000 y la ciudad 1300. En caso de que el valor digitado sea cero, el sistema no deberá generar carta en formato en PDF y continúa el proceso como habíamos dicho arriba. El sistema deberá validar si el saldo pendiente es cero, donde se pueda calcular tomando el valor de los campos solicitado menos retirar con carta en fondo. En caso de que el saldo pendiente sea cero, igual que como lo vimos ahorita, el sistema envía el correo CC17, donde se notifica que la solicitud fue aprobada y se incluye la carta generada en formato PDF y el mensaje de texto CC12. El formato de la carta se encuentra en el archivo GHU4003 y AN4003 según la sociedad. La coordinadora de cálculo de nómina tendrá la opción de descargar e imprimir todos los soportes y ahí finaliza el proceso. En caso de que el saldo pendiente sea mayor a cero, entonces aquí no alcanzamos a cubrir con lo que tenía en el fondo la totalidad de la solicitud, se va a enviar el correo CEL-C18 con la carta y el mensaje de texto CEL-13. Están incluidos los formatos. El proceso continúa abierto para que el usuario pueda adjuntar el soporte de retiro y continuar el proceso. Aquí es necesario que antes de darle continuar el proceso, y el usuario lo sabe, va a ser algo muy ligero, él nos incluya el soporte que le entregue el fondo del retiro. Porque con eso es que nosotros vamos a decir en nómina, solicitó 10 millones y el fondo le entregó 1, ¿cierto? Continuamos con 9 en solicitud. Listo. O sea, aquí no se puede cerrar ni dar continuidad al proceso si no se adjuntan los soportes por parte del usuario. El usuario solicitante, una vez el empleado realiza el retiro parcial de cesantías, deberá adjuntar el soporte de retiro en el portal asociado al ticket. Puede adjuntar uno o varios archivos. En ese botón, soporte de retiro. Luego de esto, la coordinadora del cálculo de nómina recibe la notificación CC08 con el soporte adjunto para ingresar el valor real retirado. Ese valor real retirado lo diligencia en el campo valor retirado por fondo, que es un campo numérico que no puede ser superior al valor solicitado. Y el sistema calcula el valor pendiente con la resta de valor solicitado menos valor retirado por fondo. Si con esto el valor pendiente es cero, el proceso termina, se actualiza el estado del soporte y se envía notificación por correo CC09 y CC05. La coordinadora de nómina descarga, imprime, adjunta en hoja de vida y finaliza. Si el valor pendiente es mayor a cero, se envía la notificación CC10 a la coordinadora de gestión de tiempos, que es la encargada, digamos, de administrar en SAP
ese registro. Llega a la coordinadora de gestión de tiempo la notificación C10 de la solicitud del retiro parcial de cesantías pendientes. Se deberá validar si hay recursos en la empresa. En caso de que no haya recursos en la empresa, el sistema deberá validar si se entregó carta del trabajador para saber qué mensaje envía. Entonces, si se entregó carta del trabajador, se envía la notificación CC11 y el mensaje de texto CC08. Fin del proceso con estado aprobado. Si no se entregó carta del trabajador, se genera rechazo por parte de la coordinadora de gestión de tiempos porque ni por el fondo ni por la empresa tiene recursos. La coordinadora de gestión de tiempos diligencia el rechazo en el campo motivo de rechazo y envía el correo CC12 y el CC09 al usuario, donde notifica que esa solicitud fue rechazada y el campo motivo de rechazo. Fin de proceso y estado rechazado. Ahí la coordinadora de gestión de tiempos puede descargar, imprimir los soportes, porque como si hubo una validación, para que nos quede ahí en la historia laboral. Si valida la información y rechaza el pago de las cesantías causadas, o sea, si aún habiendo recursos, ella valida y dice, no, tengo que rechazar por cualquier razón, ¿cierto? Se activa el campo motivo de rechazo, lo diligencia y se activan los mensajes CS12 y CS09. Finaliza el proceso con estado rechazado. Baja por FACA. Listo. En caso de que haya recursos en la empresa y vamos a aprobar el desembolso. Entonces, la coordinadora de gestión de tiempos aprueba y diligencia la información requerida en el infotipo 829 para la grabación de la novedad. En la siguiente imagen podemos ver por los campos que se deben diligenciar con sus características. Ahí estamos indicando qué campos son y cómo deben quedar diligenciados. Subtipo, lista desplegable con selección única para que la coordinadora de gestión de tiempos elija. Importe solicitado, debe ser activo automáticamente, ese chulito. Valor pendiente, debe traer el valor de campo que es el calculado en el portal. Importe solicitado, campo para editar el valor a pagar por nómina, la moneda y el motivo de anticipo de cesantías que debe venir marcado según las opciones que la persona seleccionó al ingresar, ¿cierto? Las observaciones, que son esas líneas grandes de arriba, este campo debe ser modificable por la coordinadora de gestión de tiempos y debe conservar la misma longitud del campo en SAP. Los campos nómina especial, motivo de nómina especial y tipo de nómina deben quedar en blanco. Los campos que por defecto calcula SAP deben respetarse. La coordinadora de gestión de tiempos debe imprimir los formatos para archivos en la historia laboral y todos los soportes asociados, incluida la carta de compromiso. Entonces, una vez se graba la novedad en SAP, el sistema debe enviar las siguientes notificaciones donde se puede presentar uno de los siguientes escenarios teniendo en cuenta el saldo final que se calcula con el saldo pendiente menos el valor grabado en SAP. De los escenarios, se generó carta y los recursos en la nómina cubren la totalidad del valor solicitado. El sistema deberá enviar la notificación CC3 y texto CC. Fin del proceso, está aprobado. Si generó carta, pero no hay recursos en la nómina que cubran la totalidad del valor solicitado. Notificación CC15 y CC10. Tercero, no sé. Sí. Yo quisiera preguntarle a Mauricia, a Diana, si esta parte de esas opciones, si es, pues cómo las están entendiendo, porque digamos que a nosotros nos costó mucho este pedacito específico de como de imaginarnos la combinación, pero si estamos entendiendo bien lo del tema de si es por nómina o si es de recursos de por empresa o no. Me gustaría como hacer la validación con ellos si esta 1, 2, 3, 4 opciones es clara. Sí, O más bien, es más que saber cómo la están entendiendo. sí, sería como en el formulario donde el usuario, el empleado, esté solicitando, dependiendo de los checks que active, para que se dispare el flujo y se vaya por un lado o por el otro. Si es con cartas, si es con descargar recursos de la empresa y crear el registro en SAP. Entonces, dependiendo de ese primer formulario y los documentos que adjunte y los checks que active, el mismo workflow, porque estamos no pensando hacer 3 diferentes, sino uno solo, pero se va por una rama dependiendo de los casos, dependiendo de
del área del área de personal también del empleado. Entonces, aproximadamente así sería. Pues no es tan fuera de como de lo normal, en todas las empresas es así. Pero es lo que estás describiendo, es la parte de arriba, la inicial donde se va por opción 1, 3 y 4. Ajá. Esta es una de las opciones que es ya, aquí ya no va tanto, o sí tiene que ver con lo que son los formularios, pero más en cómo se desarrollaron los desembolsos. Porque, por ejemplo, aquí estamos en un punto es, el usuario pidió carta, efectivamente pidió carta, pero aquí, digamos, una cosa es lo que él pide, otra cosa fue lo que hizo nómina. ¿Sí se pudo generar carta o no se pudo generar carta? Y ahí es donde se derivan esas 4 combinaciones para el tema de los mensajes finales. Es diferente a como a lo que estaba mencionando, que es al principio. Depende de lo que escoja, se va por opción 1, 2 y 3. Esta ya es una opción, pero ya es al final. Entonces, como a nosotros nos gusta tanto, por eso quería hacer como de pronto aquí énfasis en cómo estaban entendiendo este pedacito. Porque con lo que mencionaste, hiciste referencia al principio del proceso, no a esto que estamos diciendo. Bueno, para esta parte de esas generaciones de esas cartas y estas notificaciones, en la misma ramificación del flujograma, para los caminos por donde se vaya, crearíamos una cajita en donde se haga esa evaluación, pero solo creamos una para que sirva para cualquiera de los casos. Y ahí adentro estarían las validaciones, dependiendo de unos requisitos de entrada, el comportamiento a la salida, que sería la generación o no de la carta. Entonces, esa lógica la colocaríamos ahí dentro de esas. De hecho, la generación o no de la carta también ya la pasamos. Este ya es después de que ya que el flujo definió enviar carta o no, de acuerdo a las decisiones que ellas tomaron. Ya es después de eso. Ya es después de que se generó carta. Bueno, aquí por lo menos este párrafo dice generación de notificaciones. Entonces, el sistema deberá enviar las siguientes notificaciones dependiendo de los diferentes escenarios. Pero igual, por ejemplo, cuando el registro se crea en SAP, pues ahí hay una casuística. La idea es que quisiéramos dejar no todo por código, sino de manera como paramétrica en el mismo flujo. De tal manera de que dependiendo de ciertos valores de entradas a una de esas cajitas para generar, por ejemplo, el registro en SAP, entonces una caja de solo notificaciones. Y pues eso va a tener también una casuística, unos parámetros de entrada y unos parámetros de salida. Lo que son los mensajes, las plantillas para esos correos están paramétricos en tabla. Entonces, dependiendo de esa. Perdón, no digo que te interrumpa. Sí, realmente la forma del cómo es lo que ustedes van a documentar en el punto 7 de la especificación funcional, que se llama análisis técnico. Sí. Pero mi pregunta es, ¿cómo están entendiendo esas 4 notificaciones? No cómo las van a desarrollar, porque eso es técnico. Es qué están entendiendo con esto que estamos leyendo aquí. Permíteme comunicar. No, pues ahí está claro, o sea, cada uno de esos escenarios es si se generó o no la carta y si los recursos al consultar el concepto de nómina en el clúster tiene pues el valor, entonces una casuística para saber qué mensajes son los que se van a enviar. Pues lo entendemos así, es que pues ahí está muy claro esa parte así. Listo, sí, teniendo en cuenta que cuando se graba la novedad, yo no sé si se acá en el clúster, pero sí, pues ya esos técnicos pues, ustedes lo revisarán, ¿cierto? Sí, pero sí, es eso, sino que nosotros, como te digo, Mauricio, nos generó como mucha dualidad hacer esas combinaciones, pero si para ustedes es así, es claro, perfecto. Sí, de hecho, mientras ustedes están leyendo el requerimiento, ya estábamos pensando, por ejemplo,
un programa que sea un Z, pero que nos sirva para leer cualquier concepto de nómina con una parametrización y esos datos, dependiendo del resultado, si es cero, si es mayor a cero, si es, bueno, todas las condiciones, dejarlos todos paramétricos en tabla para tener una respuesta también paramétrica y no dejarlo quemado en código. Eso para efectos de mantenimiento, por si las condiciones del día de mañana llegan a cambiar, no tener que modificar código, sino simplemente datos en tablas, formatos, códigos de mensajes, códigos de correos, comportamientos. Entonces hacerlo muy SAP para que la administración sea más fácil porque el escenario está muy grande. Entonces estamos pensando en eso. Muchas gracias. Ya nos digamos, disculpame la interrupción. No, tranquila, muchas gracias, Aide. Bueno, entonces íbamos, que la segunda combinación es se generó carta, pero no hay recursos que cubran la totalidad del valor solicitado de la nómina, entonces el sistema envía el CC15 y el CC10. Si no hay generación de carta, pero en la nómina se logró cubrir la totalidad del valor solicitado, la notificación será la CC13 y la CC06. Si no hay carta y adicional en la nómina no alcanzó a cubrir la totalidad del valor solicitado, el sistema envía la notificación CC15 y el mensaje CC10. La coordinadora de gestión de tiempos imprime los formatos con todos sus soportes para archivarlos en la historia laboral y finaliza el proceso. La opción 4, la última de las opciones, dice modo de pago, digamos, desde el fondo, transferencia y retiro por la empresa, sí. Inicia con la coordinadora de cálculo de la nómina que ingresa al fondo, que solamente podrá hacer protección por venir, y valida que la cuenta tiene saldo disponible para generar el retiro que el usuario está solicitando y realiza el retiro. Una vez realizada la validación por proceso y el retiro en el fondo, la coordinadora de cálculo de nómina diligencia el valor real del retiro en ese campo valor retirado por fondo que no puede ser superior al solicitado. Se hace validación del saldo pendiente, comparando el valor solicitado menos el valor retirado por fondo y queda el campo valor pendiente. Si el saldo pendiente es 0, el sistema envía el correo CC09 al usuario, donde notifica que se realizó el retiro por el fondo, y adicional el mensaje de texto CC05. La coordinadora de cálculo de la nómina descarga, imprime todos los formatos y ahí finaliza el proceso y se actualiza el estado del soporte. En caso tal de que el valor pendiente sea mayor a 0, se envía la notificación CC10 a la coordinadora de gestión de tiempos y la notificación CC14 al usuario con su mensaje de texto CC14. Se activa la coordinadora de gestión de tiempos, entonces recibe la notificación CC10 de la solicitud de retiro parcial de cesantías pendiente y valida si hay recursos en la empresa. En caso de que no hayan recursos en la empresa, el sistema deberá validar si se realizó el retiro por el fondo. Si efectivamente hay desembolso por el fondo, el sistema debería enviar la notificación CC11 y el mensaje de texto CC08, finalizando el proceso con estado aprobado. Si no se entregó desembolso por el fondo, disculpa, sí, dime. ahí sí tengo una pregunta. Por ejemplo, el sistema puede validar si sí hay recursos o no en la nómina, leyendo pues el clúster de la nómina cuando sea retiro de la empresa, pero cuando es retiro del fondo, el sistema no tendría como validar porque pues eso es una operación manual, o sea, Pero el campo, como nosotros estamos llenando un campo que se llama valor retirado por el fondo, o sea, nosotros estamos diligenciando el valor retirado por el fondo campo, para que él pueda hacer incluso la resta. Ok, bueno, sí, con la condición de que eso esté diligenciado, entonces ahí sí puede ser una operación ahí matemática sencilla. Ok. Si no se entregó desembolso por el fondo del trabajador, se genera rechazo por parte de la coordinadora de tiempos, justificando el motivo de rechazo en ese campo, motivo de rechazo. El sistema envía el correo CC12 y el mensaje de texto CC09 al usuario, donde se notifica que la solicitud fue rechazada. Se finaliza el proceso con estado rechazado. La coordinadora de gestión de tiempos puede imprimir y descargar toda la documentación. Si ella va a rechazar, aunque hayan recursos, funciona igual.
rechaza el desembolso, indica el motivo, se envían las notificaciones CS12 y mensaje de texto CS09 al usuario donde se notifica que fue rechazado. Finaliza el proceso con estado rechazado, imprime y archiva. En caso tal de que hayan recursos en la empresa y se vaya pues a hacer el desembolso, en ese caso la tiempos diligencia la información del infotipo 829 para grabar la novedad. Aquí están los campos que revisamos ahorita, son los mismos, ¿cierto? Subtipo, fecha de retiro, que el indicador de importe venga marcado, las líneas para desagregar, digamos, que son modificables por ella, para que ella ponga información que deben conservar el mismo campos de SAP. Esto ya lo vimos pues ahorita, no creo que haya necesidad de volverlo a mencionar. Ajá. Esos son los campos. Las líneas, campo modificable con el mismo tamaño y longitud de SAP. Ajá. Muestra la selección que ya generó pues en el momento de registrarse y generar la grabación de la novedad. Y los campos que por defecto calcula SAP se respetan. Entonces, notificación por retiro de la empresa. Una vez se graba la novedad en SAP, el sistema deberá enviar las siguientes notificaciones donde se puede presentar uno de los siguientes escenarios teniendo en cuenta el saldo final que se calcula con el saldo pendiente menos el valor que quedó efectivamente grabado en SAP. Entonces, los escenarios son: primero, se entregó desembolso por el fondo y los recursos de la nómina cubren la totalidad del valor solicitado. El sistema deberá enviar la notificación CS13 y CS06 al usuario. Final del proceso con estado aprobado. Segundo, se entregó el desembolso por el fondo, o sea, está marcado ya ese campito con datos, pero no hay recursos en la nómina que cubran la totalidad del valor solicitado. El sistema envía la notificación CS15 y CS10. Tercero, no se entregó desembolso por el fondo, eso está en ceros. Sí debería quedar en ceros, no vacío, ¿cierto? Para que nos diga que al menos revisaron ese campo. Los recursos en la nómina cubren la totalidad del valor solicitado. El sistema envía notificación C13 y mensaje de texto C06 al usuario. Cuarto, Ya mire, esa parte de cuando dice que no hay recursos en la nómina, ese campo nosotros no tenemos ninguna parte en SAP, ¿cierto? O sea, eso que sería algo como de propio del portal, ¿cómo así? donde chequeemos, donde no, porque eso lo está chequeando la persona que va a grabar la novedad. O sea, si, digamos, Daniela dispone de grabar la novedad en el tipo 829 es porque hay recursos, ¿cierto? Ah, ok. Siempre que encuentre el 829 es porque hay recursos. Exacto. Okay. Desembolsamos recursos por la nómina, sí. Listo, gracias. En caso tal de que no haya desembolso por el fondo y no hay recursos en la nómina que cubran la totalidad, envía notificación 6 es el 10 al usuario. Entiendo que con eso que acaba de preguntar Karen, que antes de registrar la novedad en el 829 el sistema tiene que ir a leer el acumulador de esas cesantías de ese empleado para saber si le permite o no registrar el enlace 401 se está mostrando al momento de la solicitud, pero digamos la persona que registra de la nómina tiene acceso a la información, ¿cierto? Ya sabe si la persona tiene unos cesantías, por donde la revise, por la PRO, por la CWT, por donde sea que la revise, ya conoce si la persona tiene unos cesantías. Y puede que las cesantías incluso se hayan movido, ¿cierto? Por el tiempo que pasa entre el momento de la solicitud y la aprobación. Ella con ese dato que ella conoce, ya hace el registro del valor que va a desembolsar por la nómina, marcando ese indicar importe solicitado para asegurarse que no va a salir más dinero del que la persona solicitó y de la diferencia que hay entre el valor fondo, en caso tal de que haya desembolso, y valor total solicitado, ¿cierto? Esa diferencia. Pero no es que nos tenga que traer algo para asegurar el desembolso, ¿no? ¿Sí soy clara? Sí, sino que estaba pensando de que lo que acabas de decir, si de pronto ese valor de esas cesantías ahí en la nómina se mueve, no sé, pues de pronto por alguna otra solicitud o lo que sea, no debería haber como una seguridad para que no le deje crear el 829 si no tiene fondos para lo que está pidiendo. Eso lo podría hacer el sistema, pero ahora entiendo de que de todos modos, sí o sí, deje crear el 829, que eso va a tener una casuística más adelante, o sea, después de que esté registrado. Lo entiendo así, porque estarían como estas dos opciones, porque el sistema podría leer ese nómina antes de que grabe el 829
Y si tiene un valor mayor o igual al valor que está solicitando, pues deje crearlo. Y si no, pues entonces no lo deje crear, por Pero ejemplo. digamos que si lo tiene menor también dejar crearlo, porque si yo necesito 1.000.000, pero la nómina tiene 10.000, o sea, me entregan 10.000 o 20.000 o lo que tenga. Pues ahí yo digo que la validación debería ser, podría ser una validación que diga valor pendiente entre lo solicitado y el valor por fondo va a ser el valor máximo que yo pueda incluir en el infotipo 829. Eso sí, sí me hago entender. Ah, ok, sí, máximo lo que pues tiene acumulado. Máximo la diferencia, exacto. Máximo lo pendiente. Ujú. Ok, ok. ¿Listo? Ok. ¿Será que hacemos alguna precisión, así como una nota aclaratoria o algo en el documento, Mauricio? ¿Te Mm, parece importante que quede? Pues sabes que con eso que tú ahorita preguntaste, más toda esta casuística, yo creo que esta tabla como de comportamientos que se puede presentar ahí en SAP, lo dejamos es como una serie de registros en una tabla, de tal manera que ahí estén consideradas todas las opciones. Cuando es menor, cuando es mayor o igual, cuando no le alcanza, cuando hay cero, entonces tiene un comportamiento diferente y unas consecuencias diferentes, pero de tal manera que a ustedes les quede fácil entenderlo y cambiarlo el día de mañana sin tener que modificar líneas de código. Entonces yo creo que vamos a dejar toda esa casuística y todas esas opciones en esa tabla. Cuando estemos haciendo las pruebas, si llega a quedar faltando alguna opción que no sea sino incluirla dentro de esa tabla con las consecuencias que tiene que hacer, por ejemplo, estas notificaciones o el comportamiento que tenga que hacer, pero que simplemente se limite a registros dentro de una vista, una tabla de parametrización para que estén consideradas todos los casos. Puede que ustedes hayan gastado mucho tiempo aquí en esta parte, pero no sé si cabe la posibilidad de que de pronto también haya alguna otra opción que se haya quedado por fuera. Entonces mejor la dejamos paramétrica. Si lo dejamos por código, eso va a ser la locura para hacerle mantenimiento porque sí se ve que son muchos casos los que se pueden presentar. Así que no te preocupes que eso quedaría contemplado si lo hacemos de esta manera. Ok. Ok. Bueno, la coordinación de tiempos imprime formatos para archivar, finaliza el proceso y actualiza el estado. Entonces, listo. Estos son los 4 escenarios que tenemos asociados, digamos, a las áreas de personal, específicamente a NM, que es no convencionados Medellín. Ya, si el sistema detectó que la persona hace parte de las áreas de personal NA, NP y MC, este es el paso a paso que debe seguir porque la aprobación pasa por otros cargos diferentes a los que vimos arriba. Pero se completan también los mismos 4 escenarios que revisamos para NM. Entonces, si es de una de estas áreas, la primera persona que recibe la notificación es la secretaria de jefatura administrativa. Recibe notificación CC20 de la solicitud de retiro de cesantías que es pendiente por aprobar. Valida requisitos de cumplimiento. Deberá realizar la validación de requisitos de cumplimiento de la secretaria de jefatura, para lo cual el sistema deberá permitirle visualizar la información digitada por el usuario, validar la información y descargar todos los soportes adjuntos, incluida la cuenta de compromiso. El sistema deberá realizar la siguiente pregunta a la secretaria: ¿se cumplen los requisitos para ser aprobado el retiro de cesantías? ¿Sí o no? Si la respuesta a la anterior pregunta es no, debe habilitar un campo de observaciones obligatorio para colocar el motivo de rechazo y pasa para el análisis del jefe de servicios administrativos. Se habilita el campo motivo de rechazo, que es un campo ampliado obligatorio, y se envía un mensaje al jefe de servicios administrativos, que es el CC19, o sea, al usuario no se le reporta ese rechazo. En caso de que apruebe el cumplimiento de los requisitos, entonces en caso de que esa secretaria diga sí, marque sí, se envía el correo CS04 al jefe de servicios administrativos, donde se notifica que la solicitud fue validada exitosamente. Es decir, apruebe o rechace esa secretaria, el mensaje va a ser para la jefe de servicios administrativos y no para el usuario. Entonces, llega la notificación a la jefe. Entonces, en ambos casos, para el proceso, al jefe de servicios administrativos, quien finalmente
Es el jefe de servicios administrativos quien podrá aprobar o rechazar la solicitud, así como visualizar los documentos que adjunte el usuario. El sistema deberá solicitar la aprobación al jefe de servicios administrativos a través de un botón o pregunta de confirmación del proceso. El proveedor del sistema podrá sugerir la mejor opción para esta confirmación. Cuando la solicitud sea aprobada por parte de la jefe de servicios administrativos, se envía el correo CC22 al usuario donde se notifica que la solicitud fue aprobada. Además, el mensaje celular CC22. Si el usuario no cuenta ni con correo ni con celular, se actualiza el estado y no llega notificación. Posterior a la aprobación de la solicitud, pasa al analista de nómina el correo CC23. ¿Hasta ahí es claro? Okay, sí, hay ley. Perdón, voy a seguir compartiendo porque ya se retira. Ok, hasta ahí es claro entonces. Sí, señora. Ok, Mauricio, gracias. Continuemos. Si hay rechazo de la solicitud de la jefe de servicios administrativos, parte de la jefe, debe tener la opción de visualizar y se amplía en ese momento el campo motivo de rechazo, que incluso trae el motivo de rechazo escrito por la secretaria y le permite la adición a la jefe de servicios administrativos. Para la ratificación del rechazo, el sistema podrá solicitarlo a través de un botón o pregunta donde se confirme la respuesta negativa. Este podrá ser sugerido por el proveedor del sistema. El sistema deberá enviar al solicitante el correo CC21 y el mensaje celular CC21. El sistema genera automáticamente el formato de solicitud, que es el ANFOR 008, incluyendo el motivo de rechazo en el campo denominado motivo de rechazo al empleado. Aquí finaliza la solicitud. La definición del escenario y las 4 combinaciones depende, igual que arriba, ya lo vimos, de lo que selecciona el empleado el motivo de retiro y modo de retiro y en si retira las cesantías causadas. Entonces tenemos la primera opción. Selecciona carta, retiro por empresa no, llega al analista de nómina, ya no a la coordinadora, sino al analista de nómina, y dice con la validación de la información que se presenta en los certificados de los fondos. Ya, cierto que ya esta parte es muy parecida. Así, es igual, solamente pasa al analista de nómina, muy rapidito. Sí. Se me ocurre que, por ejemplo, en el flujo, dependiendo haya, primero que todo, determinar el área de personal del empleado, para que dependiendo de esa área de personal, o se vaya por un aprobador o se vaya por el otro. Pero independiente de por dónde se vaya, de todos modos llegan al mismo lado, que es todos los escenarios y la casuística que vimos al principio, porque en teoría, si es exactamente igual y lo único que cambian son los aprobadores, entonces solo lo haríamos una vez, no repetirlo por cada rama, sino uno solo. Exactamente, mira, Mauricio, acá en esta parte del inicio es donde estamos haciendo pues en el macro el tema de cuando el usuario ingresa, lo de las notificaciones y está la pregunta sobre los decís. Exacto. El área personal del solicitante. Entonces, dependiendo de si es NM, entra al coordinador de cálculo de nómina y es quien valida, ¿sí? Lanza la notificación al usuario y ya el sistema escoge cuál de las opciones dependiendo de lo que el usuario seleccionó. Si lo es, entonces salta que ya existen unos actores diferentes porque interviene los servicios del colaborador, no pasa directamente a nómina. Entonces viene donde la secretaria, que la fecha de Yamile, ya valida los documentos, solamente digamos que aprueba la validación o rechaza la validación de documentos, llega el jefe de servicios y este sí es quien aprueba realmente. Cuando este jefe aprueba, pasa ahí sí al analista de nómina. Y cuando ya pasa al analista de nómina, entonces es porque ya también el sistema escogió opción 1, 2, 3 y 4. Y en este diagrama, entonces vas a ver, por ejemplo, opción 1. Entonces, como allá dijimos que si era en de llegar al coordinador de cálculo de nómina, hace este proceso. Pero si llega al otro área de nómina, le llegas al analista de nómina. Pero mira que el flujo es exactamente igual.
Y No, ahí lo único excelente. que podría variar es el tema de los formatos dependiendo de la necesidad de la persona. Ah, bueno, como eso lo dejamos paramétrico, entonces Exacto, dependiendo de lo que cumpla, va a encontrar un registro en la tabla para que llene o un formato o el otro. Entonces, exactamente, ajá. exactamente. Lo mismo pasa en la opción uno. Si es NM, hace esto, el coordinador de cálculo nómina, que son los otros, llega al analista, pero el flujo es exactamente igual. Hay una diferencia acá, se encontrar en tu diagrama, y es opción 3 y 4, si está dividido para Medellín, porque era mucho más largo el proceso. Entonces, visualmente lo quisimos separar. Pero realmente también viene lo mismo. Lo que hacemos es cambiar aquí los actores. Pero como el flujo es mucho más largo, porque aquí interviene una parte de, ya sea de carta, y luego revisar si hay plata de la empresa y todo lo demás, entonces se hace mucho más dispendioso el flujo. Pero realmente la diferencia grande es que si es de Sebagre, o sea, las áreas personales que no son NG, pasa primero por la Secretaría de Servicios al Colaborador, y quien realmente aprueba es la jefe de Servicios al Colaborador. De ahí cuando llegan a nómina es igual el flujo, solamente que llegan a roles diferentes. Entonces no se llame, si quieres, pues lo leemos muy rápido, pero realmente esto ya es lo mismo que ya leímos. Lo único que de pronto puede cambiar es un tema un tema de correo, de los correos que cambian en la parte de arriba solamente. Listo. Nosotros con el documento y sobre todo la parte de saber quiénes son los diferentes aprobadores dependiendo del área de personal del empleado, ahí es donde tenemos que mirar cómo lo unificamos para que sea un solo flujo y entonces dependiendo de por dónde se vaya, al final cualquiera de esas ramas converge en el mismo punto que es lo de la parte de la parametrización de la tabla de los escenarios. Entonces tendremos que revisar esos diagramas y mirar todos los casos que se presentan, irlo graficando y también irlo unificando para tener ya un modelo como general y que sirva para todos los casos. Correcto, Mauricio. Acá en este documento, seguido de ya la descripción de la cosa de Sebagre, ya miles de ustedes explicamos cómo fue la estructura de acá del edificio, como para que la sepan. Son como malditos locos, en moto, o andan. O la explico. Digo, ¿qué pasó? Básicamente. Es que no escucho nada porque hay mucho ruido detrás de ti. Escucha para mencionar. Como yo sé que aquí también el mundo está saliendo ya para los carros, entonces es demasiado ruido. Que si explicas cómo encuentra la estructura de los mensajes. ¿La estructura de qué? ¿La estructura de qué? ¿Qué pena, Ailén? De los mensajes. De los mensajes. Ah, ok, la estructura de los mensajes. Bueno, pues parece que ya salió el Tinder, o ya salió el Tinder, ahí no hay menos ruido. Sí, ya hay menos ruido. Bueno, entonces aquí, seguido entonces del tema de la Sebagre, van a encontrar los mensajes que son informativos, que son cesantías, mensaje 01, es este mensaje 03. Y luego también mensajes por correo electrónico y celular. Lo que hicimos aquí fue una tablita donde pusimos de una vez como al frente el equivalente del mensaje del celular que esperamos llegue. Entonces, por ejemplo, este caso es cesantías, correo electrónico 01, que era lo que hablamos en la reunión pasada. Pero este, por ejemplo, no se requiere que le llegue celular.
Mientras que este, por ejemplo, por cesantías, correo electrónico 02, este es el texto, es con su asunto, y también entonces pusimos, como pensando en lo que vos nos decías de que cada paramétrico, entonces cesantías, celular, 01 y el texto. Excelente. Ujú. Y en los diagramas, aquí vas a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, notificación de aprobación, cesantías, correo electrónico 17. Viene con celular 2. Y así hicimos como la estructura de una vez como para que les quedara más fácil el tema de tener pues como un listado de los mensajes. Entonces mira lo que aparecía allá, de correo electrónico 17 con celular 2. Uy, eso está genial. Eso está genial para no tener que configurar 30, 40, 50 plantillas, sino una sola y en vista y tabla de datos paramétricos que dependiendo de las combinaciones y esos códigos de mensajes en el flujo, pues vaya, consulte los textos, arme dinámicamente las cartas y le coloque los logos de la sociedad y algunas cosas que dependan de la sociedad, pero entonces tratar de hacerlo todo dinámico. Se ve muy organizado y Correcto, muy fácil y muy ordenado. correcto. Y luego, como hablábamos la vez pasada también, ya sigue entonces el tema de las pruebas. Entonces también como para que quedara visualmente un poquito más separado, pusimos pruebas área personal en Medellín, tan, 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 y por acá en verdecito, creo que me lo pasé. Acá. Y luego entonces van a encontrar la sección de las pruebas del área personal de CE Bagre. Que aquí lo que cambia mucho es el tema de al principio, pues cierto, que cae donde la secretaria, que luego la secretaria donde la jefe, y luego la jefe a nómina, y cambiando el tema de, como de algunos mensajes que sí son diferentes entre CE Bagre Medellín, que ahí pues está en la prosa referenciada. Luego que sigue, no, ya el análisis técnico por parte de ustedes, ahí sí es como todo lo que nos estaba contando ahorita de cómo están pensando hacer el tema. Entonces, Yami, ahorita miramos si de pronto pues que guardamos el archivo local o algo así, pero el de transversal no encontré por ningún lado en la versión que hicimos con el texto, sino para que lo reconstruyamos. Ah, pero miremos, qué pena, revisemos, porque yo incluso cuando estaba leyendo ese fin de semana, yo lo busqué en Drive y ahí estaba, yo lo encontré ese día. Entonces ahorita lo buscamos desde su usuario a ver qué hace. Sí. Realmente todo se va a aplicar en presente, lo estuve buscando y no lo encontré realmente. Pero entonces, igual pues si no, para que les podamos enviar esto a primera hora mañana. Claro que sí. Sí, Mauricio, ¿quieres que sigamos leyendo el tema del Bagre o sabiendo que ya llegamos a la parte donde es igual a Medellín, te parece bien si lo omitimos? No hay lío con esa parte. Si es exactamente igual, no hay problema. Más bien, como pues vamos a tener acceso al documento, le pegamos una leída y si hay algo que de pronto tengamos alguna duda, pues les preguntamos. Aunque ya con lo que hemos visto así a grosso modo, lo de pensarlo así de manera paramétrica, eso nos va a servir no solo para este escenario, sino para los demás. A ver si podemos hacer algo, no por escenario, sino de pronto algunas tablas que podamos compartir, que son mensajes, plantillas de correo, mensajes de celular. Entonces ahí podríamos no llenarnos de tablas, sino algunas para que sean así como ustedes dicen, transversales para todos los procesos. Entonces ahí tenemos buenas ideas para dejarlo bien ordenado. Todos los flujos, no solo estos dos, sino pensando en qué podemos Correcto. utilizar en los otros.
Si por ejemplo hacemos una vista de parametrización para una cosa, por ejemplo para cesantías, pero esa misma vista nos sirve para otros escenarios, otros flujos, nos ahorramos un montón de tiempo haciendo código y nuevas vistas y nueva parametrización y simplemente reutilizamos la misma filosofía y las mismas tablas, pero todo queda ordenadito con unos IDs, unas llaves y unos códigos de, de, de mensajería. Puedo compartir mi pantalla, Aileen, para mostrarte lo del mensaje, a ver si es. Yo No, leí esa. A ver. ¿Está viendo mi pantalla? ya Yo está ya- cargando. Ay, ahí está. Ah, genial. Ahí está. Ahorita miramos en qué ruta está ese, listo. Para que Listo. lo agreguemos Mira a... que sí. Ah, es que mira que a mí no me parece el del 2 de agosto, sino el del 25 de julio. Bueno, ya ese día lo movemos para la ruta. Ok. Ya ese día lo cuadramos. Bueno, y entonces, ya Karen, mañana primero les crea el soporte en el portal y con la documentación pues adjunta, ¿cierto? Igual yo creo que ustedes tienen acceso a la carpeta si no estoy mal. Sí, Exacto. sí, sí, pero no, nos sobra que nos reenvíen el link por si de pronto le apunta a Claro. algo diferente. Sí, aquí solamente. Ah, bueno, el tema de los adjuntos, también, entonces, igual como hicimos con el proceso de vacaciones y eso, que cuando eran cartas les pusimos pues como en otro colorcito y entre corchetes cuáles son los campos que son dinámicos y lo otro ya sería pues texto fijo, ¿sí? Ese pues no tiene como lío. Este otro, igual. Acá. Listo. Y yo creo que ya básicamente es como eso. Vamos a mirar a ver. Excelente trabajo. Ah, sí, barriga, Mauricio, sí, aquí están. Ven, Mauricio, y también. Igual, si quieren, tomen por acá el link, mientras tanto, mientras se los manda a Karen mañana, o si de pronto tienen un chancecito ahorita en la casa. Bueno, no, se nos rindió más de lo que pensábamos. Bueno, entonces, entendiendo que no, me corrigen, entiendo que no se debe hacer modificaciones aclaratorias en el documento, entonces nos vamos con esta versión. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Desde acá. Sí. Ese link que nos compartiste ahí por el grupo es el link Sí. de un formato, el formato ADM. Ah, de información solamente. Sí, el formato FOR 008. Ah, sí, compartir. Ah, estamos locos. Miremos a ver. Ensaya por favor este otro, a ver si ya. Claro, ese no, después. Este sí es de carpeta. Sí, ese sí. Ese sí, ahí tenemos acceso a todo. Perfecto. Listo. Entonces, igual mañana se los oficializamos de primera, pero ya está ahí disponible. Excelente, ya con eso podemos empezar a leer. Sí, señor. Bueno, no, muchas gracias a todos. Aileen, ¿me regalas un minutico, porfa? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Chao. Chao.